Querido Font, fecha patria. Sí, fecha patria. Y para rememorar, para entenderla, para analizarla, hay que recurrir a nuestra historia. A los que saben. A los que saben. Estimado Leo Borges, ¿tenemos invitado hoy? Sí, uno que sabe. Ya viene. No, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, por suerte. Bienvenido, gracias por estar. Cuesta un poco arrancar. Bueno, sí. ¿Metió nostalgia? Siempre. Siempre. Es que en realidad quien se dedica historiador. a la nostalgia No, claro. vive de nostalgia en nostalgia. Exactamente. Bueno, no, soy un gran crítico de la nostalgia en realidad y de la nostalgia del pueblo uruguayo, pero donde hay fiesta hay que ir. O sea, Claro. usted critica nuestra idiosincrasia, ¿no? Exacto, pero la fiesta nunca se critica. Bueno, Bien, ¿qué muy tanto valor le tenemos que dar a la fecha de hoy? Bueno, es una fecha importante. ¿Ah? A mí me gusta siempre empezar por el principio. La historia uruguaya es una historia partidaria, ¿no? Uno cuando analiza la historia, que eso se denomina historiografía, la historia de la historia, uno se da cuenta que hay historiadores blancos, hay historiadores colorados, hay historiadores revisionistas que empiezan a aparecer de la línea de Vivian Trías, de la línea de Carlos Machado. Entonces, a partir de ahí uno puede darse cuenta de que la elección de determinadas fechas está relacionada justamente con un discurso histórico, ¿no? Cuando se acercaba el centenario del Uruguay, en 1923, comenzaron a preguntarse todos, y bueno, ¿qué hacemos en el centenario? O mejor dicho, ¿cuándo es el centenario? Claro. Ahí empezó un debate que fue parlamentario, pero que de alguna manera terminó con, obviamente, la apertura a un historiador, al historiador oficial en aquel momento, que era Pablo Blanco Acevedo. ¿Tá? Esa discusión, de alguna forma, llevó a una especie de tablas, ¿no? Igualmente, el 25 de agosto fue colocado como la declaratoria de la independencia, feriado, y también el 18 de julio fue colocado como jura de la Constitución y feriado también, ¿no? Recordemos que los feriados son una construcción, ¿no? En general la gente piensa de que los feriados fueron siempre los mismos. No, Uruguay, por ejemplo, tenía el 14 de julio como feriado por la Revolución Francesa. Para que tengan una idea, ¿no? Para que tengan una idea de que los feriados han ido cambiando. Uruguay tuvo inclusive el 4 de octubre como feriado por 1828 y la Convención Preliminar de Paz, en época de Santos, por ejemplo. Pero bueno, en aquel 1923 lo que se hizo es discutir cuál iba a ser el centenario. Y bueno, hubo un centenario en 1925 con el libro del centenario de Capurro y compañía, aquel famoso libro que decía que el Uruguay era un buen país, un país pacífico porque no tenía indígenas, está escrito. ¿Tá? Otro Uruguay, otra idiosincrasia, pero también lindo para analizar qué era el Uruguay en aquel momento y los uruguayos. Y también existió un centenario en 1930, vaya que lo hubo, con el Estadio Centenario, ¿verdad? Con todas las conmemoraciones, con el Mundial de Fútbol. Pero el 25 de agosto es una fecha bastante particular, es una fecha blanca, mientras que 1830, 18 de julio, es una fecha colorada. Y es una fecha blanca porque quienes fueron los artífices de ese 25 de agosto posteriormente se convirtieron en fundador del Partido Blanco, Oribe, y uno de sus hombres más cercanos, Lavalleja, ¿verdad? Más allá de que Lavalleja, al final de su vida, con 85 años, dio un vuelco impactante donde pasó a formar parte del Partido Colorado. Pero en realidad, lo interesante de la fecha del 25 de agosto es que estamos hablando de una ley de independencia, pero que en realidad estuvo acompañada por dos leyes más, de las cuales poco hablamos. La ley de independencia, la ley de unión y la ley de pabellón. Mire, le voy a hacer una pregunta mientras se toma este mate. Espectacular. Porque concretamente, hoy decíamos más temprano que es una fecha simbólica, pero que de alguna manera no marca el comienzo de Uruguay como nación autónoma. Es como un primer paso. Es un primer paso. En realidad los blancos lo que plantean es que este es el inicio, como que la pelota empezó a rodar en 1825 con este 25 de agosto, este intento de independencia. Digo intento porque en realidad, como decía un colega mío, fuimos independientes 5 minutos. ¿No? Porque desde que leyeron la ley de independencia hasta que inmediatamente leyeron la ley de unión, que decía que la provincia oriental se unía a las demás provincias del mismo nombre. Te independizabas de una cosa, pero te unías porque vos querías. Eso es interesante, ¿no? 5 minutos y nada más. Exacto. Otro caudillo. Y dígame una cosa. Siga usted, porque en realidad ahí todavía no éramos Uruguay. No, porque además acá hay una diferencia interesante, que es, por un lado, qué es la nación oriental y cuándo nació, y otra el Estado oriental. Son dos cosas absolutamente diferentes, más allá de que hoy en día somos un Estado-nación. Básicamente el Estado es un tema jurídico, mientras que la nación es un tema espiritual, ¿no? Una nación, un conjunto de personas que comparten tradiciones, costumbres, historia común. La historia común es muy importante y puede ser religión, puede ser bueno, viene mucho antes idioma. Si ese es el concepto, viene mucho antes. El tema es el siguiente. El Estado uruguayo
si me preguntan a mí, de alguna manera la fecha que tenemos que conmemorar es 4 de octubre de 1828. Yo planteo que la Convención Preliminar de Paz, con Inglaterra como convidado de piedra, es el momento en el cual empieza a rodar la pelota. No hay consenso. Si lo plantean... Claro, pero el tema de la nación es un tema más complicado. Claro. Por ejemplo, Carlos Maggi planteaba de que la nación oriental surge con el Éxodo, ¿no? Él decía, el Éxodo es ese primigenio grupo que de alguna manera se diferencia del resto de las provincias, porque además el Éxodo, o redota, como le gustaba decir a Carlos, justamente se da en un momento de choque entre los porteños y los orientales. Entonces lo que decía Maggi es, bueno, ahí es donde los orientales sacan pecho y somos diferentes. Bueno, hace 5 años el Bicentenario se celebró de una manera... Exacto. Pero yo le agregaba, y siempre discutía con Maggi, y es, ojo, hay una diferencia entre la nación oriental y la nación uruguaya. Entonces, ahí los uruguayos tenemos como una esquizofrenia entre orientales y uruguayos. No sabemos bien qué somos, porque en realidad lo oriental es lo que está relacionado con la historia del artiguismo, con la historia pre-artiguista y post-artiguista, pero no con la historia del nacimiento del Uruguay, justamente. Lo oriental está relacionado con la unión. Se es oriental en tanto se es parte de una unión con entrerrianos, que son los que están entre dos ríos, o con los cordobeses. En el caso de los uruguayos, la nación uruguaya surge muchísimo después de la modernización, y es una mezcla de lo oriental más los inmigrantes, condimentada por el vallismo. Y acá, bueno, obviamente pueden saltar otros historiadores a discutir, y creo que la discusión es bueno darla. Yo creo que la nación uruguaya, tal y como nosotros la conocemos, nace con el vallismo. No digo que es hija del vallismo, porque en realidad el vallismo es un fenómeno que atraviesa el Partido Colorado y es mucho más importante que el Partido Colorado. Sí, trasciende, claro. Entonces estamos hablando de unos cuantos años después. Muchísimo tiempo después. Mucho tiempo después. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, si uno lee Sangre y Barro, que lo recomiendo acá, porque lo escribí yo básicamente. Que está en su cuarta edición, les dije, ¿no? Edición. Que está en su cuarta edición. Ampliada, modificada. En Sangre y Barro uno intenta contar de alguna manera cómo esos orientales todavía no se autoidentificaban con el término uruguayos e inclusive vivían con la lógica de ese duelo constante de la unión rota. Y ese duelo tenía que ver, por ejemplo, con que los orientales, en 1850, 60, 70, cuando tenían un problema, iban a buscar a los argentinos o a los brasileros. Pero es que también hay argentinos que son orientales. Claro. Sí. Los entrerrianos son orientales, quienes viven para el lado de Salto Concordia, también, Gualeguaychú, Fraivento, Salto Concordia, se consideran a sí mismos. Sí, porque el concepto de oriental, acá hay un temita, y esto lo estudió Javier Rica bastante, el tema de la banda oriental del Uruguay, en realidad, banda oriental no tenía que ver al principio con el río Uruguay, sino con el río Paraná. Banda oriental del Paraná. Por lo tanto, ya ahí se agranda de alguna manera el concepto de orientales. Y la fecha específica de 25 de agosto, ¿significa un evento especial que hubo, tal y como lo aprendí yo en la escuela, por ejemplo? Sí, es importante. Acá no venimos a destruir, sino a tratar de aportar. Claro. El 25 de agosto es la fecha que eligen los orientales. Recordemos el 19 de abril de 1825, el desembarco de los NN orientales y no orientales en la playa de La Graciada, y a partir de ahí de alguna manera van ocupando pueblos, van juntando soldados, van juntando caudillos como Fructuoso Rivera, y se juntan en Florida, y es en Florida no porque les guste, sino porque en Montevideo todavía se encontraban las fuerzas del ECOR. Otro detalle no menor, declaramos la independencia, pero todavía Montevideo estaba en manos de los invasores, en manos de los brasileños. Entonces, ese 25 de agosto se arma la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se arma un gobierno provisorio, con Manuel Larrobla como dirigente principal, un hombre bastante viejo, de 80 y tantos años, pero que venía de alguna manera de la historia artiguista, por eso se lo elige. Y bueno, y esa Asamblea Legislativa decreta 3 leyes. Busquen en Google, las 3 leyes van a aparecer, una aparece en una canción de La Trampa inclusive, ¿no? Declara írritos nulos y disueltos y de ningún valor para siempre. Bueno, la primera ley es de independencia, nos independizamos de Portugal, nos independizamos de España y de cualquiera del universo. A mí me encanta eso, de cualquier rey del universo. ¿No? Si llega a venir... Si viene... Exactamente, ¿no? Henry Helens. Por si viene alguno de afuera, ¿no? Alguno de estos contactados. Y la segunda ley es la ley de unión, donde dice, bueno, nosotros, haciendo uso de nuestra soberanía, queremos unirnos a las Provincias Unidas. Dice Provincias Argentinas, a las que nos une los lazos más sagrados que el mundo conoce. Queríamos ser argentinos y no nos dejaron. Como dijo Cristina. Bueno, como dijo Cristina. Sí, ahí es parte del análisis, porque utiliza además la palabra Argentina, provincias argentinas, que ya habíamos dicho que Argentum es tierra de plata, por lo tanto era un gentilicio utilizado y no tiene que ver con la nación argentina actual. Y por último la ley de pabellón,
que planteaba nuestro primer pabellón, digamos, en realidad, digamos, la primera bandera que enarboló Artigas fue la blanca de los Borbones en la Batalla de las Piedras, ¿no? Después tuvimos las banderas artiguistas tricolores, y a partir de ahí tenemos otra bandera tricolor, es raro decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos, Leo, con tres colores, vamos, Leo, con vamos. tres colores, y que de alguna manera es la que dice libertad o muerte. Claro. ¿No? Esa famosa bandera que trajeron los 33 orientales y que se enarbola, y lo dice la ley, como pabellón provincial hasta tanto las Provincias Unidas tengan un pabellón nacional. Y lo dice clarito. Por lo tanto, el 25 de agosto, yo le cambio la vuelta. Es importante, pero no es importante para la mezquindad de la pequeña nación uruguaya, claro, que quiere verse reflejada en una fecha patria, sino que es de las Provincias Unidas. Para redondear, vos decías, cuando se acercó el centenario hubo que fijar una fecha como para conmemorarlo y celebrarlo. Quiere decir que anteriormente no se le daba trascendencia. Y conforme pasaron los años, hoy, sobre todo la gente joven, ¿qué lugar ocupa este tipo de hecho, de evento, de mojón histórico? Esta es una discusión que siempre estamos dando, ¿no? Más allá de algunas muestras mediáticas, de ir con el micrófono a los liceos, pues es una canallada eso. Sí, claro, sale del liceo. El tape que teníamos no va. Eso es la que se festeja el 25 de agosto, no sé, bueno, está. Eso no marca nada, digo porque no marca nada en realidad. No, pero en realidad tenemos 5 fechas patrias, ¿no? De esas 5 fechas patrias, feriados, algunos laborables y otros no laborables, en realidad todos son anteriores al nacimiento del Uruguay. Es un dato no menor. Claro. O sea, nosotros es como que cuando nació el Uruguay... No pasó más nada. No pasó más nada importante. Todo es previo al nacimiento del Uruguay. Es como la historia, yo le llamo, del territorio oriental del Uruguay. Todavía no es Uruguay, sino que es de este territorio. Y en realidad las fechas patrias, sí, no son de alguna manera colocadas en un pedestal y no estamos hoy diciendo, analizando y recordando a la Robla en la calle, en el boliche o en la esquina. En realidad... a los uruguayos tal vez nos hace falta un poquito más de acercarnos a la historia, pero también estaría bueno que la historia se acerque a la gente, ¿no? La historia, muchas veces la historia con H mayúscula, la historiografía está como en el Himalaya, allá arriba, ¿no? Y baja solo para tomar del pelo y reírse de la gente que no sabe las fechas patrias. Me parece que no es así. Me parece que además, de alguna manera, si los gurises no saben las fechas patrias es por algo, ojo, ¿no? Porque, digamos, por ósmosis, por acercarte a alguien que sepa las fechas, no la aprendés, claro, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que, desde los medios, y esto está bueno, justamente, ¿no? En un canal, estar hablando de estos temas es maravilloso, está muy bueno acercarnos a la historia, porque en definitiva, como yo digo siempre, la historia yo creo que a la gente le gusta. Claro. Te voy a decir una cosa, todos los años tengo el cumpleaños de una querida sobrina, el día de hoy, 25 de agosto. Todos los cumpleaños se debate lo que habló Leo Borges en Monte Uruguay. Todos, así que ya en cualquier momento... Termina el programa y ya para el almuerzo espérenme con una nueva polémica. Entonces, hoy hablaremos de esta última frase seguro.